nota el tema pues de la vacuna, los esfuerzos que se están haciendo para garantizar 30 millones de dosis de vacunas con varios laboratorios, pero uno de los actores que ha hablado fuerte en los últimos días son altos representantes de la Iglesia. Hemos conversado ya con algunos de ellos y vamos a dialogar ahora con Monseñor Pedro Barreto, cardenal arzobispo de Huancayo, por supuesto, que ha impulsado esta iniciativa. También Resucita Perú, ahora que sabemos, cardenal, un gusto verlo a la distancia y escucharlo. Sabemos que Resucita Perú ahora está dando sus primeros resultados y con eso queríamos empezar. Que nos cuente, por favor, cómo va avanzando esta importante iniciativa pues, para poder facilitar el acceso de un elemento tan fundamental como es el oxígeno en estos tiempos. Buenas noches, cardenal. Buenas noches, Enrique, y un gusto estar nuevamente con ustedes cara a cara. Y la verdad es que esta propuesta, Resucita Perú ahora, es el resultado de la confluencia de 266 proyectos sociales que lleva la Iglesia Católica en este tiempo de pandemia, en oxígeno, en comedores populares, en la cuestión de salud, y ha desembocado, pues, de esta mañana en una decisión unánime de los 46 obispos que estamos esparcidos en todo el territorio nacional para poder impulsar la inclusión de todos en esta propuesta que resucita Perú ahora, porque necesitamos todos unirnos bajo un solo objetivo, que es servir a nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo la pandemia. ¿Cómo se va a traducir esta inclusión de todos los actores sociales? Porque precisamente lo que se ha reclamado en estos días es ir, por supuesto, más allá del Estado, que ya sabemos pues, que obviamente tiene más de un límite. No, en realidad el Estado tiene que ser un actor muy principal, como lo es el poder legislativo, el poder judicial, pero se trata de unirnos todos desde las universidades, desde el empresariado, desde las organizaciones populares y de alguna manera coadyuvar con el Estado peruano y con el gobierno central para que este pacto Perú que el presidente Vizcarra ha anunciado el día de hoy sea también como una fortaleza muy grande para ir coordinando. Por ejemplo, en la parte de salud, los médicos tienen que ponerse de acuerdo para no estar desconcertando mucho a la gente. Sabemos que hay también influencias del poder económico, de los laboratorios, pero todos tenemos que trabajar muy unidos. Pero también en el aspecto, yo diría, de dar ánimo y dar una propuesta para que todos se sientan integrados. Esto tenemos que construirlo, no hay una fórmula mágica, pero tenemos que hacer todo un caminar juntos respecto a esta propuesta de transformar el Perú en una sociedad unida para enfrentar las consecuencias graves de la pandemia. Importante iniciativa. Cardenal, usted ya en un aspecto más puntual se ha referido y ha estado trabajando la crisis del oxígeno. Hace pocos días conversamos precisamente con el gerente de Praxair, pues que es la empresa mayoritaria acá de lejos de producción de oxígeno, y ellos señalaban que los últimos estudios reiteraban, ¿no?, que la planta de oxígeno en La Oroya era inviable. ¿Qué sabemos ahora de este tema? Bueno, en realidad hay dos ingenieros expertos en oxígeno de la Pontificia Universidad Católica del Perú que aún no han ofrecido el informe oficial de su visita, pero los técnicos que han trabajado años ahí en La Oroya, incluso uno de ellos ha ensamblado la planta de 1993, afirman claramente que esas plantas pueden operar. No se sabe cuánto tiempo, porque nunca la empresa Praxair ha dejado ingresar a aquellos que saben por experiencia cómo funciona esa planta. Entonces,
Nosotros queremos saber la verdad y la verdad se va a abrir paso. Por eso nosotros todavía no hemos agotado esta propuesta y el gobierno regional de Junín está haciendo el esfuerzo muy grande para que la empresa Prax Air deje ingresar a esos técnicos y vean efectivamente si no se puede poner en operación esas plantas. Con eso nos quedaríamos muy tranquilos porque a hacer hasta el último esfuerzo porque hay personas que están muriendo por falta de oxígeno. Esto Sí. es muy... Conversábamos hace unos días con el arzobispo de Lima, con Carlos Castillo, y declaraba en líneas similares a lo que usted nos ha estado comentando en los últimos días, y me refiero a esto por el tema del oxígeno con respecto a esta característica de concentración que en realidad permea toda la economía peruana, y hemos visto que en el caso del oxígeno esto no ha sido la excepción. Y como se lo señalábamos al señor que habló con nosotros hace algunos días, pues puede ser, en fin, que ellos hagan su mejor esfuerzo para producir el oxígeno, pero el hecho es que el Perú es uno de los pocos países que se está viendo con este problema, con esta crisis, ¿no?, de falta de oxígeno, y eso algo quiere decir sobre nuestros mecanismos de producción. Se lo pregunto porque usted hablaba, por ejemplo, sobre el Pacto Perú. ¿Estos temas se podrían llevar a ese foro? Es decir, poder cuestionar lo que ha sido la, si se quiere, mercantilización de la salud hasta cierto punto? Por supuesto, Enrique. Aquí como peruanos tenemos que hablar claro. Esta empresa Praxair tiene el 85% del oxígeno medicinal. Si uno va a la costa, a la sierra, a la selva, por todos lados dependen de Praxair. Y por tanto, esto debe ser una revisión muy a fondo respecto a las políticas económicas de contratación, porque sin duda alguna estamos pagando las consecuencias de este bipolio que hay en dos empresas. Por ejemplo, se está importando oxígeno de Ecuador, de Chile. Yo no he escuchado que otros países tengan el problema angustioso. Y esto nos hace tomar conciencia que debemos revisar muy bien, pero no tenemos tiempo que perder. Y yo le invoco a la empresa Praxair, que ha tenido, yo diría, esa falta de respeto a muchas comisiones que han querido entrar y ellos no lo han permitido. La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha solicitado oficialmente una visita y han puesto recortes solamente 3 congresistas. A mí personalmente, yo le ofrecí a la ministra Massetti 5 nombres, rechazaron 3 y dejaron 2. ¿Esto qué significa? ¿Quién manda dada la importante urgencia de oxígeno? Y esto sí nos hace reclamar, pero queremos dejar al lado, porque este es un problema de una empresa que tiene el privilegio de tener el 85% de su producción. Y yo no cejaré hasta el final, por bien de los peruanos y peruanas, para que la empresa Praxair deje entrar a los que realmente pueden decir una voz autorizada. Y si ellos dicen que no se puede, ahí finalmente cerraremos para siempre este enojoso problema causado por la actitud prepotente y arrogante de la empresa Praxair. Cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, gracias por esta intervención. Un gusto, como le decía, conversar de nuevo con usted. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, vamos a seguir porque le damos la bienvenida a Patricia Donaire, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a quien también saludamos porque no habíamos tenido la oportunidad de charlar en su nueva responsabilidad. Ministra, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Hoy se ha hablado, y por ahí queríamos iniciar, del pago del segundo bono familiar universal que iniciará en septiembre. Usted en conferencia de prensa ha reiterado que no se puede considerar un fracaso la entrega hasta ahora del bono universal familiar. ¿Por qué? ¿Por qué no es un fracaso? Cuéntenos, por favor. Buenas noches.
Buenas noches. Porque primeramente que un bono, como se le ha denominado, lo que pretende simplemente es que las personas puedan tener su economía en pie, mantener flotando la economía, activada la economía, para evitar que puedan haber retrocesos. Entonces el bono no es un mecanismo, como lo han entendido algunos, de asistencialismo, de regalar el dinero por regalar. No, lo que pretende es que aquella persona ha dejado de percibir un ingreso porque de repente trabajaba como ambulante o de repente trabajaba en una pequeña bodega que tuvo que cerrar por efectos de la pandemia, pueda tener un ingreso para con eso subsistir. Entonces, la finalidad del bono es esa y creo que ha cumplido su finalidad y la sigue cumpliendo. Más aún cuando tenemos pues un porcentaje de dinero que se ha cobrado superior al 90%. Entonces, yo creo que ese porcentaje no hace sino reflejar lo que el bono quería lograr, que llegue a la mayor cantidad de personas. Y aquellas personas que aún no han cobrado el bono tienen la posibilidad de hacerlo porque el dinero se encuentra en las cuentas del Banco de la Nación. Entonces, hay que medir los resultados también en función al número de beneficiarios al que el bono ha llegado. No todo es malo. En el camino se aprende. De repente la parte operativa necesita algunos ajustes, se están haciendo. Bien, el presidente Vizcarra nos comentaba precisamente en este programa del esfuerzo que se había tenido que dar para, de alguna manera, unificar las bases de datos. Estas estaban dispersas, era mucho más difícil de lo que parecía el tema del padrón, ¿no? Y que se ha podido finalmente consolidar. Esto ya está aterrizado, esto va a ser el punto de partida para la entrega que viene de aquí en adelante. Mira, qué importante lo que señalas, porque esto me permite explicar a la población cómo es que se forma el padrón. Porque muchas veces nos llegan listas de personas donde nos dicen toda esta población no ha sido incluida, o de los propios alcaldes, mira, no me han incluido a este número de pobladores que necesitan. Y resulta que son los alcaldes los que nos tienen que ayudar también a alimentar la base de datos. Los alcaldes tienen las ULES. Ahí las personas con condición socioeconómica de pobreza o de pobreza extrema son calificadas como tales. Entonces los alcaldes los incorporan en su base, a su vez esa información pasa al CISFO, a su vez esto el Padrón General de Hogares que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el que llega, o mejor dicho, el que utiliza para sus programas sociales. Entonces es toda una cadena de información que definitivamente debe trabajar mejor y debe actualizarse respondiendo a la realidad. Por eso es importante que se sepa cómo se hace. Eso hemos ido viendo en el camino. El primer bono tuvimos que recurrir al padrón que teníamos a la mano, que era el Padrón General de Hogares. No podíamos quedarnos sin actuar ante una emergencia de esa naturaleza. Ahora, con toda esta experiencia, ya se cuenta con un Registro Nacional de Hogares que efectivamente tiene la información del Padrón General, tiene la información que se ha cruzado con la base de datos de la SBS, de la SUNAT, de la Encuesta Nacional de Hogares, con los propios registros que han hecho los ciudadanos al inscribirse en la página que abrió RENIEC para tales efectos. Entonces, con este registro nuevo es que se está pagando esta segunda etapa del bono universal familiar. Y ahora recién se va a empezar a pagar en septiembre el bono universal que anunció el presidente el día de hoy. Bien, a ver, uno de los problemas que se han visto claramente, que es una falla, como diríamos, estructural del Perú, es las limitaciones en términos de la bancarización, ¿no? Entonces, la cantidad de personas que no tienen una cuenta bancaria, ¿no?, con la cual poder trabajar este tipo de ayudas, de bonos, como se le ha llamado, como señalaba usted. ¿Qué es esto de la cuenta DNI? O sea, ¿quién va a poder acceder a ella? ¿Cómo vamos a hacer para agilizar toda esta lentitud por ese lado que tenemos debido, como repito, a nuestras carencias estructurales? Justamente con el propósito de llegar de una forma mucho más eficiente a todos los peruanos que son beneficiarios de este bono que se va a pagar,
se está planteando abrir una cuenta DNI en el Banco de la Nación. Es decir, a todos aquellos que tienen un DNI se les va a abrir automáticamente una cuenta en la cual se les va a depositar el bono. Algo similar está sucediendo con la banca privada, con la que ya venimos trabajando. No es cierto que se diga que no se está usando la banca privada, sí se está usando la banca privada, pues la banca privada, a quienes ya son sus clientes, les está abriendo una cuenta en paralelo, una cuenta gemela, que es donde se deposita el bono a aquella persona que tiene una cuenta bancaria. Entonces, más con este mecanismo, más la cuenta DNI, más las empresas transportadoras de valores que en el caso del MIDIS nos ayudan a llegar a los lugares más alejados, porque el MIDIS paga el bono rural, creo que vamos a tener una manera más eficiente de llegar a las personas, además del mecanismo también de la banca celular, que ya la mayoría de peruanos sabe cómo se usa y pueden recurrir a los cajeros o también a los agentes para poder hacer efectivo el cobro. Exacto, el tema de los celulares lo conversamos precisamente con una directiva de las cajas rurales, ¿no? Que precisamente el celular es un arma potentísima, ¿no? Porque en realidad sí, casi prácticamente todo peruano tiene un celular. Patricia Donaire, vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver para conversar un poco de lo que se está hablando ahora, la estrategia de comunicación del gobierno, qué limitaciones tiene la estrategia del combate contra la pandemia, se va a cambiar, qué ajustes va a haber. Regresamos después de la pausa con la ministra Patricia Donaire. Patricia Donaire, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en su calidad de integrante del gabinete, ¿cómo se está evaluando, digamos, la estrategia frente a la pandemia? Sin duda se tomaron un número de medidas, el presidente Vizcarra ha repetido que si no se hubieran tomado esas medidas la situación sería peor, pero la realidad es que nos ha golpeado y nos ha golpeado durísimo. Hoy mismo 200 fallecidos lamentablemente, 27.034 es la cifra oficial. Hasta el momento nos acercamos a los 600.000 contagios. Somos uno de los países del mundo donde peor le ha ido, definitivamente. ¿Cuál es la evaluación cuando se debate ahora el tema de la comunicación desde el gobierno, que si no ha funcionado, que si hay que cambiar la estrategia? ¿Cómo está, digamos, articulando el engranaje del gabinete por dentro esta situación? No, creo que la comunicación ha ido evolucionando. En un principio había una etapa en la que todos tenían que permanecer en casa y la población lo ha asumido así. La otra etapa era la del uso de las mascarillas y ahora vemos a toda la población, o al menos en su gran mayoría, usando mascarillas. Eso es lo que se va interiorizando. La comunicación puede estar lo mejor diseñada, pero también depende que las personas que lo reciban, los receptores, lo interioricen como tal. Y te lo explico así, porque a pesar de que se pide que se respete el distanciamiento social, a veces no se cumple y no es una campaña que el gobierno no lo está haciendo, lo está haciendo y permanentemente, y creo que es reiterativo, cada vez que un ministro sale lo dice, hay publicidad al respecto y en redes bastante. Lo he vivido en carne propia viendo las colas que se hacen para el cobro de bonos o el cobro de pensión 65, donde las personas no guardan la distancia y no lo guardan por una cuestión de idiosincrasia y la presunción que tiene el peruano de que hay uno pícaro que se le puede colar en la cola, irse delante de él y prefiero no separarme del que está delante mío para evitar que alguien se meta en el medio. Entonces, son cosas que tienen que ir cambiando y la continua gota labra la piedra. Hay que estar ahí con la campaña en forma permanente. Y en el caso de los bonos, obviamente estamos llegando no solamente a través de las redes sociales, sino también en el caso del MIDIS, que nos toca pagar el bono rural, que son las zonas más alejadas, estamos optando por los medios de comunicación radiales, estamos optando por la comunicación a través de los líderes sociales que hay en cada zona. En el caso de las comunidades indígenas, a través de los propios APUs, que son los que transmiten la información, e inclusive coordinamos con ellos las acciones para entrar a sus comunidades para el pago
de los respectivos bonos. Y un mecanismo importante o un instrumento importante también en este periodo de entrega del bono universal va a ser el uso de los radioparlantes que hay en los mercados, en las poblaciones alejadas, y también de todo instrumento de comunicación de acuerdo a la idiosincrasia local. Yo creo que este proceso de aprendizaje va a permitir usar estos otros instrumentos para que la población pueda enterarse de los lugares en donde tiene que cobrar, cuándo debe cobrar. Y al respecto me gustaría hacer un llamado para que se respete el cronograma de pagos. Muchas personas suelen ir con la desconfianza del caso, que nos caracteriza a muchos, a los bancos para que en el propio banco le informen si le toca o no cobrar el bono. Esto no debe hacerse. Yo le pido a las personas que son beneficiarias del bono que esperen el día que les toca, que confíen en que la información que está en la página web es la correcta. Y de esa forma ayudaremos también a evitar las aglomeraciones que se dan normalmente en los días de cobro. El presidente hoy señaló o apuntó a los esfuerzos que se están haciendo para poder llegar al tema de la vacuna, ¿no? Que evidentemente pues, es un clamor mundial, pero el presidente Vizcarra se ha referido pues, a la posibilidad de 30 millones de dosis, es decir, prácticamente poder vacunar a la gran mayoría de peruanos. Y usted que habla del ámbito rural, que en buena medida también le toca al MIDIS, ¿ya se está planteando cómo sería también esa distribución? Porque sabemos primero que los que recibirán la vacuna serán los servidores pues, que están en primera línea, ¿no? Los trabajadores de salud y demás, pero hay evidentemente localidades que han sido mucho más golpeadas, mucho más afectadas que otras. ¿Ya se está trabajando un plan vacuna? A nivel de MIDIS, no, el plan vacuna le corresponde obviamente trabajarlo al Ministerio de Salud y nosotros tendremos que cumplir los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud al respecto. Estamos a la expectativa de que eso suceda porque creo que es una aspiración de todos los peruanos poder tener la vacuna en el menor tiempo posible, en la manera más razonable, para finalmente encontrar un respiro a esta enfermedad o a esta pandemia que ata a todos, ¿no? No solamente en el plano laboral, sino en diferentes aspectos. Así es. Patricia Donaire, le pido una última pausa y regresamos con más en Cara a Cara, por favor. Ministra Patricia Donaire, para terminar, porque es un tema que toca a su sector, que es el tema que se va a discutir mañana sobre la ONP. Se lo digo en el Congreso, ¿no? Porque un tuit nos ha llamado mucho la atención, de La Voz del Pensionista, que dice: los congresistas usan a los jubilados para su reelección. Nadie piensa en nosotros, ni en nuestra jubilación, si se aprueba lo que quiere el Congreso. ¿Con qué plata pagarán las pensiones? Somos 600.000 pensionistas, no nos usen para intereses políticos, dice, porque claro, esto que se aprobaría del Congreso sería para los aportantes, no para estas 600.000 personas que tienen la necesidad de una pensión ahora mismo. ¿Cuál es su posición al respecto? Más que una posición, yo quisiera hacer un llamado a mis amigos congresistas. Yo también estuve en el lugar de ustedes en el Congreso y sé que muchas veces hay proyectos que por su que aparentan ser urgentes, pero que hay circunstancias en las que no pueden ser debatidos y aprobados sin un raciocinio que tome un poquito más de tiempo. Yo creo que hay que tomarse tiempo para discutir este tema. Es un tema importante. Creo que todas las personas tienen también el mismo derecho de poder tener un dinero disponible en momentos de crisis, pero hay veces que se afecta el erario público de alguna manera porque no funciona la ONP de la misma forma que funcionan las AFPs. Entonces, yo les pediría que se tomen un poquito más de tiempo para reflexionar porque es importante hacer las cosas bien, no hacer las cosas precipitadamente. En este escenario en el que nos encontramos ahora, en el que estamos trabajando coordinadamente y armoniosamente con el Congreso, creo que podemos sentarnos en una mesa, dialogar y ver qué otra salida. De repente hay una alternativa que resulte mucho más positiva
para este caso. Gracias, Patricia Donaire, titular del MIDIS, y suerte en su gestión. Aprovecho para deseársela. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Muy bien, de inmediato le damos pase a Carolina Salvatore con toda la información deportiva. A ti no necesito desearte suerte porque ya sé que la tienes. Pero perdón, te estabas olvidando mi nombre, Enrique, titubeaste. No, de ningún momento. Horrible. No, era una pausa para hacer suspenso, digamos. Carolina, por favor, ¿cómo va a ser? Ya, nos Buen vemos programa. mañana, chao, Enrique.